La extraña lógica de grafos aleatorios. Capítulo 5. La desigualdad de Jansson. Presentación para la asignatura Modelos estocásticos y simulación en computación y comunicaciones a cargo del profesor Jorge Eduardo Ortiz Triviño. Integrantes del grupo 7. Juan Sebastián Chávez, Jimmy Pulido Arias, María Alejandra Roballo, Fabián Esteban Wilches. Agradecimientos a la Universidad Nacional de Colombia. Contenido. Introducción. Teorema 5.0.4. Desigualdad de Jansson. Subsección 5.1. Declaraciones de extensión. Teorema 5.1.1. Subsección 5.2. Contando extensiones. Teoremas de extensiones contables. Subsección 5.3. Extensión genérica. Teorema 5.3.1. Teorema de la extensión genérica. Introducción. Desigualdad de Jansson. La desigualdad de Jansson es un resultado relativamente nuevo que ha probado ser útil en el estudio de los grafos aleatorios. Dentro de esta sección veremos una visión general de la desigualdad de Jansson y un ejemplo en el mundo de los grafos aleatorios. Formulación general. Para dar una visión general de la desigualdad de Jansson, definimos el siguiente escenario. Primero definimos omega como un conjunto finito, definimos R como un subconjunto aleatorio de omega y definimos la probabilidad de que un elemento de omega pertenezca a R como P sub E, que es un número que está entre 0 y 1. Estos eventos son mutuamente independientes. Podríamos decir, por ejemplo, que para cada elemento de omega se lanza una moneda y si sale cara significa que este elemento pertenece a R y si sale sello significa que no pertenece. También definimos I como un índice finito y definimos A sub I para todos los I que pertenecen al índice finito como subconjuntos de omega. También definimos B sub I como el evento de que el subconjunto A sub I pertenezca de este contenido en el subconjunto R. Continuando con el ejemplo de la moneda, podríamos decir que todos los elementos de A sub I, el resultado de su lanzamiento fue cara, por lo que estos elementos también pertenecen a R. La desigualdad de Jansson nos da un límite superior del evento compuesto B mayúscula por la conjunción de todos los eventos complementarios a B sub I para todos los I que pertenecen al índice. También podríamos decir que P sub I es la probabilidad de B sub I y podemos definir M como la productoria de 1 menos P sub I para todos los I que pertenecen al índice. Como 1 menos P sub I es la probabilidad del evento complementario B sub I, podemos decir que M es la probabilidad del evento compuesto B si los eventos B sub I son mutuamente independientes. Dentro de este recuadro vemos una notación que nos será útil más adelante y definimos μ como la sumatoria de la probabilidad de los eventos B sub I. También definimos un delta minúscula como un límite superior a las probabilidades de los eventos B sub I. Esto quiere decir que la probabilidad de estos eventos tiene que ser menor o igual a este delta definido. También definimos una relación y decimos que dos elementos diferentes del índice están relacionados y relacionado con J si el subconjunto A sub I intersectado con el subconjunto A sub J es diferente a vacío. Esta relación está definida para medir dependencias entre los eventos B sub I. Estas dependencias se pueden medir cuantitativamente definiendo un delta mayúscula como la sumatoria de las probabilidades de los eventos conjuntos B sub I con B sub J para todos los I que estén relacionados con J. Ya definiendo este escenario podemos dar el teorema 5.0.4 que es la desigualdad de Jansson, que esta desigualdad nos da un límite inferior y un límite superior para la probabilidad del evento compuesto B, donde el límite inferior es el M definido anteriormente y el límite superior es este M multiplicado por E a la delta mayúscula dividido entre 2 por 1 menos delta minúscula. Ahora veamos una aplicación de esta desigualdad en el mundo de los grafos aleatorios. Primero definimos omega como las parejas I, J, tales que I es mayor o igual a 1, I es menor a J y J es menor o igual a N. Esto en realidad son los posibles arcos que puede tener un experimento aleatorio de un grafo aleatorio N, P. Y R lo definimos como los arcos resultantes de un grafo. O sea, cuando generamos un grafo aleatorio decimos que R es el subconjunto de los grafos, el subconjunto de los arcos que pertenece a este grafo generado. También definimos el conjunto de los índices Y, Z como los Y, Z que están contenidos en el conjunto desde 1 hasta n menos x, para x un arco fijo. De este grafo que fue generado seleccionamos un arco y decimos que este arco es x. También definimos los subconjuntos A sub y z
como la tripleta de arcos, que serían el arco que va de X a Y, el arco que va de X a Z y el arco que va de Y a Z. Y definimos el evento B sub YZ, que es el evento de que el nodo X, el nodo Y y el nodo Z forman un triángulo. ¿Por qué decimos esto? Porque si los arcos que van de X a Y, de X a Z y de Y a Z pertenecen al subconjunto de arcos del grafo, significa que estos tres nodos forman un triángulo. B sub J sería el evento de que X no pertenezca a un triángulo. Definimos P, la probabilidad de que exista un arco, como n a la menos 2 tercios más epsilon, donde epsilon es un número que está entre 0 y 1 sobre 15. Definimos el delta minúscula como la probabilidad del subconjunto A y Z, que en realidad sería la probabilidad de que existan estos tres arcos, por eso sería P cubo. También definimos M como 1 menos P tercios, que sería la probabilidad del evento complementario por la cantidad de arcos, que es elevado a la cantidad de arcos, que sería n menos 1 combinado 2. Esto es asintótico a n a la menos e a la menos n cuadrado p cubo medios, que esto es asintótico a e a la menos 3 epsilon dividido entre 2. La relación se da cuando las parejas se solapan, por lo que la relación debe ser de la forma y, z está relacionado con y, z', y hay del orden de n cubo de estas parejas. Decimos que el evento b sub yz conjunto con el evento b sub yz' requiere que estén estos 5 arcos en el grafo, por lo que la probabilidad de este evento sería p a la 5. Decimos que delta mayúscula es del orden de n a la cubo porque hay n cubo de estas parejas por p a la 5, que esta es la probabilidad de cada uno de estos eventos. Y esto, por la forma como definimos la probabilidad con este epsilon, podemos decir que es del orden de 1. Cuando el delta minúscula y el delta mayúscula son del orden de 1, podemos decir que la probabilidad del evento compuesto B es asintótico a m, ya que el límite superior sería asintótico, ya que el factor del límite superior sería asintótico a 1, entonces estaría limitado por m por debajo y por m por arriba. En el ejemplo tenemos que los dos deltas son del orden de 1, entonces la probabilidad de que x no pertenezca a un triángulo es asintótica a m. Por lo que, continuando con el m definido, podemos decir que m es del orden de n a la menos c para una constante c y un epsilon fijo. Si establecemos la constante como menos 1, podemos decir que m es del orden de n a la menos 1. Al considerar el evento e de que todo vértice pertenezca a un triángulo, podemos decir que m está dado por el orden de n a la menos 1, y esta sería la probabilidad que tiene cada vértice de no estar en un triángulo, por lo que la probabilidad de no e sería menor o igual a n por el orden de n a la menos 1, que esto en realidad sería el orden de 1. Entonces podemos decir que e se cumple casi seguro, como lo vimos al inicio del libro, de los primeros capítulos, probando esto de otra manera. Bueno, ahora vamos a hablar de las extensiones de declaraciones. Como un primer ejemplo de una extensión x de r, h tenemos la propiedad. Cada vértice se encuentra en un triángulo. Iniciaremos esta sección con la definición 5.1. Para comenzar, podemos decir que un grafo enraizado r, h está balanceado si la máxima proporción e' sobre b' dentro de todas las subextensiones r, h dado S es alcanzado por r, h. También podemos decir que está estrictamente balanceado si esa proporción es alcanzada solo por r, h. Teorema 5.1.1. Dicho lo anterior, vamos a partir tomando un grafo enraizado r, h estrictamente balanceado del tipo b, e y con a igual a b sobre e. Así tenemos p es igual a n a la menos a más epsilon con epsilon positivo. Entonces x de r, h se encuentra casi seguro en g de np. Vamos a probarlo. Tomamos una serie de raíces x, empezando por x sub 1 hasta x sub r, de x sub i distintos vértices de g, equivalente a g de n, p. Para y, desde y sub 1 hasta y sub v, dejamos a b sub y como el evento en el cual y forma una extensión de r, h sobre x. Establecemos a b como una conjunción entre b sub y complemento, el evento donde no existe la extensión. Aquí la conjunción se realiza sobre y con el y sub i distinto de cada y sub x, de cada x sub i. De lo anterior, llegamos a que hay c por n a la b por p a la e diferentes y.
y la constante va dependiendo del grupo de simetrías. Para cada PR de B sub y es igual a P, a la E que es ciertamente O de 1, por lo que tenemos que M equivale a 1 menos P a la C por N a la B, lo que equivale a E a la menos C por N a la B por P a la E, lo que equivale a E a la menos C por N a la E por T, lo que cae rápidamente a 0. Ahora, para hallar delta es necesario hacer una suposición adicional donde E es pequeño. Así escribimos, delta es igual a la sumatoria de P de R de la conjunción de B sub y con B sub z, la suma sobre y que varía desde y sub 1 hasta y sub v, y z que varía desde z sub 1 hasta z sub v. De esta manera, el requisito de la extensión es tener al menos un borde en común. La suma se puede separar en un número finito de tipos dependiendo del patrón de intersección de y z. Bueno, vamos a partir suponiendo que z y y tienen los mismos vértices b, puesto que excluimos los casos donde b sub y b sub z son idénticos. El evento b sub y b sub z requiere que al menos haya e más un vórtice en G, por lo tanto tiene probabilidad de al menos p a la e más 1. Así, tenemos teta de n a la b pares yz, por lo cual su contribución a delta está ligada desde arriba por teta de n a la b por p a la e más 1, lo que es igual a O de n a la e más 1 por epsilon menos a, para un delta pequeño dependiente de E y B. Ahora vamos a suponer que Y y Z tienen coordenadas T en común, teniendo en cuenta que no deben estar en las mismas posiciones. Tenemos que θ mayor que 0, o si no, P de R de la conjunción entre B sub y B sub Z no contaría para delta. Suponiendo que el solapamiento tiene T vértices y E sub T bordes, teniendo que la conjunción entre B sub y B sub Z es una extensión con 2B menos T vértices y E menos E sub T bordes, donde hay θ de n a la 2b menos t, donde los pares y y z de cada vértice de solapamiento constan de un grado de libertad, donde la contribución a delta está asociada desde arriba por la fórmula O de n a la 2b menos t menos 2 por t menos e por t por a menos epsilon. De esta forma, si reescribimos el exponente como 2 por t menos e por t epsilon, asumimos que R,H está balanceado y finalmente concluimos que E sub t sobre t es menor que E sub b y este es igual a 1 sobre a. Así que t menos E sub t por a es positivo, como E es pequeño dependiente del exponente que es negativo y la contribución a delta es de 1. Es así como tenemos un número finito de condiciones en E, así que podemos escoger un E pequeño que satisfaga a todos. Entonces cada número finito de tipo se sobrepone y contribuye a delta en O de 1. De esta manera se asegura la inecuación de Jansson. Es así como obtenemos la fórmula asintótica P de B equivalente a M. Como lo calculamos anteriormente, M es subpolinomial, con O de n a la menos r, con el número de raíces. Entonces, P de R de B a la disyunción se toma sobre todas las opciones de X, por lo cual B lo contiene casi seguro, siendo este el evento X de R,H. Esto completa la prueba. Si E es pequeña pero X de R,H es una propiedad monótona donde P es la probabilidad más alta de que sea verdadero. Solo si es verdadero para con E pequeño y positivo y será verdadero para todo E positivo. Bueno, ahora vamos a hablar de extensiones contables. Para empezar a hablar de extensiones contables vamos a hacer las siguientes definiciones. P es una probabilidad de la cual está definida por n elevado a la menos alfa, donde alfa es un valor entre 0 y 1. RH, como ya se mencionó, es un grafo enrutado que tiene una extensión segura respecto a alfa.
Este es de tipo B, es decir, tiene vértices y aristas con R rutas. Y se tiene que para cualquier vértice distinto en el grafo aleatorio, definido por esta R tupla, se tiene que nx es el número de extensiones del grafo enrutado. Entonces la media está definida por el valor esperado de n sub x, de tal forma que esta media se aproxima a n elevado a la b menos e por alfa. Ahora vamos a hablar del teorema de extensiones contables. Entonces nos dice que sea R,H una extensión segura y alfa, p, b, r, mu y n sub x definidos anteriormente, como se habló en la diapositiva anterior. Entonces se tiene que este n sub x se aproxima a la media para todos los vértices del grafo aleatorio. Este teorema inicia con una reducción. Se supone que el teorema de las extensiones contables se cumple para el grafo enrutado RH, que es mínimamente seguro. Esto lo hace seguro. Entonces hacemos una descomposición encontrando que R se puede descomponer en R sub 0 contenido R sub 1 y así sucesivamente hasta R sub t. Esto nos dice que cualquier elección de X empieza con R sub 0 y se extiende a R sub 1, de ahí se extiende a R sub 2 hasta que vaya alcanzando sucesivamente una Y que cumpla RT igual a B de H. Por lo tanto, este resultado hace que sea válido para este grafo enrutado. Lo anterior se puede ilustrar desde un ejemplo sencillo. Supongamos que alfa oscila entre estos dos valores, entre 1/2 y 2/3. Entonces se tiene que para cada uno de los vértices se tiene n sub x como el número de esta tritupla, de tal forma que esta expresión es un camino y z y y son adyacentes. Dado el teorema de las extensiones contables para estas extensiones mínimamente seguras, entonces podemos decir casi que de manera segura que por cada uno de esta tupla habrían aproximadamente en el cuadrado p a la 3 elecciones de esta tupla de la y, con esto como camino, con esta expresión como camino. Entonces n sub x se puede aproximar a n a la 3 por p a la 4 y se asume que el grafo enrutado es mínimamente seguro. Después el autor nos da ciertas afirmaciones que nos pueden ser útiles para la resolución de próximos problemas. Entonces nos dice que sea R,H mínimamente seguro de este tipo con la cantidad de vértices mayor a 1. Entonces se tiene esta expresión que relaciona los vértices, las aristas y el alfa. Por otro lado, también se dice que se deduce la desigualdad de Hanson que la probabilidad de que n sub x sea igual a 0 está dado por esta expresión. Después, en la claim 5.2.3 nos dicen que sea R,H mínimamente seguro y se definen los parámetros anteriormente dichos. También se define n sub x y un epsilon positivo. Entonces se tiene que x es una R tupla del grafo aleatorio. Entonces la probabilidad de que este n sub x sea menor a 1 menos epsilon por la media es una O de n a la menos r. Y de la misma forma la probabilidad de que n sub x sea mayor a 1 más epsilon por la media es una O de n a la menos r. Entonces esta afirmación nos implica que las probabilidades reales son exponencialmente pequeñas. Entonces en cierto sentido esto nos da como algo de espacio. Ahora se dan unas definiciones en la 5.2 que nos dicen que una familia f de extensiones R,H y de x es disjunta si no hay dos y sub 1 y y sub 2 pertenecientes a esta familia que tengan una coordenada común. También se dice que es un máximo disjunto si no hay un f' con f contenido en f' que también es una familia disjunta de extensiones R,H de este grafo. Tautológicamente debe existir una máxima familia f y por lo tanto con una probabilidad de
1 menos o de n a la menos r, hay una máxima de tamaño 1 menos epsilon por la media y 1 más epsilon por la media. Entonces, con ayuda de n sub x, ayudamos a ponerle como una cuota superior e inferior a este parámetro. Entonces nos dicen que la cuota inferior es de la media por 1 menos epsilon, ya que y está perteneciendo a la familia y pues esta es una extensión del grafo enrutado. Y ya la cuota superior de n sub x se dice que no puede ser más grande que la norma de f. Esto se demuestra a partir de poner a f estrella como el conjunto de todas las extensiones RH de y de x. Entonces aquí se define, primero se acota el grado de f estrella y ya después se acota el número de aristas independientes. Ese sería el proceso para llegar a esta cota superior de n sub x. Ahora hablaremos sobre la extensión genérica. Sea alfa un positivo fijo y dado un grafo con raíz RH y sea t un elemento entero positivo, decimos que y con y1 hasta yb es una extensión t genérica RH de x si cumple con las siguientes propiedades. Primera, y es una extensión RH de x. Segunda, no hay aristas adicionales entre los yj o desde los yj hasta los xy más allá de los requisitos de una extensión RH. Tercera, si algún z de z1 hasta zs con s menor o igual a t forma una extensión rígida sobre h, entonces no hay ninguna arista entre el zk y el yj. Lo que se quiere decir aquí es que y forma una extensión RH sobre x, pero no tiene otra relación más con x. Teorema de la extensión genérica. Si el grafo con raíz RH es seguro relativo a alfa y ahí hay el grafo con los parámetros np y con p igual a n a la menos alfa, entonces es casi seguro que cada x tiene una extensión t genérica RHY. Cabe recordar que los parámetros del grafo G, n es el número de vértices y p la probabilidad de aristas. Demostración. Sea RH con tipo VE, cabe recordar que V se refiere al número de vértices que no son raíces y E el número de arcos de H que no tienen ambos vértices en R. Para cualquier X, defina W1 a WL mayúscula como los vértices en la cerradura T más U de X menos X. Por el teorema del cierre finito podemos acotar L como igual o menor a K, donde K depende solo de R, T más U y alfa, pero no de la elección de X. Segundo, del teorema 5.2.6 sabemos que hay big O de n a la b por p a la e extensiones RH sin usar ninguno de los WS anteriores. También podemos acotar por arriba del número de dichos Y, ya que no pueden ser T genéricos. Puede ser que haya también aristas XY o YJ o YJ YK. Entonces Y puede formar una extensión RH plus VAS de X de tipo V E más con E más mayor a E. Este podría no tener subextensiones rígidas, ya que ningún YI es igual a un WJ. Y por la propiedad 4.1.7 la extensión RH más sería segura. Por el teorema 5.2.6 sabemos que habrían big O de n a la b por p a la e más yes, pero también sabemos que big O de n a la b a v p a la e más es igual a O n a la b por p a la e.
Además, puede haber una extensión rígida sobre H, con al menos T no raíces. Si algún Z forma una extensión rígida, H1 sobre H, la cual es mínima. Es mínima en el sentido de que ninguna subextensión sería rígida. Ahora, sea H1 con tipo B1 tal que B1 menos E1 por alfa menor a 0. Supongamos que RH es segura. Cada X por el teorema 5.2.6 tiene big O de n a la V más V1 por P a la E más E1 extensiones a H1 y por lo tanto como máximo muchos que Y. Pero sabemos que big O de la expresión anterior es igual a big O de n a la V por P a la E. Finalmente, supongamos que RH1 no es seguro. Por la propiedad 4.1.7 habría una subextensión rígida RH2. Entonces, V de H2 puede ser un subconjunto de la cerradura en T de R. Entonces H2 no tiene ninguna Y. Y de la propiedad 4.1.12 sabemos que la extensión V de H de VH2 unión VH menos R es rígida. Ahora considere Y como una extensión de XZ. La extensión tiene tipo V E+, con E+, mayor a E, ya que tiene que haber al menos una lista Z, K, YJ. Y como se acordó anteriormente, no pueden haber subextensiones rígidas. Entonces la extensión sería segura y habrían big O de n a la V por P a la E+, que esto es igual a O n a la V por P a la E de esas Y. Ahora, dado X, hay big O de un Z por el teorema de la cerradura finita. Y entonces se daría un total de O a la N a la V por P a la E de estas Y's. Por otro lado, Y puede fallar en CT genérico, solo en un número limitado de formas, y hemos visto que para cada forma hay O n a la V por P a la E tales de Y. Por lo tanto, hay al menos una Y. O hay omega n a la V P a la E de tales Y que son T genéricas. Bueno, eso sería todo por nuestra presentación. Muchas gracias.